Bueno, ya estamos con el señor Marcelo Kicilevsky, que está haciendo un alto en su tarea porque realmente está esta semana súper ocupado. Y ahora lo encuentro en dónde, Kicilevsky. Y estamos acá en los bosques de Jerusalén, nada más y nada menos que en Yad Vashem. Wow, importantísimo. Qué lugar, qué silencio especial, ¿no? Que hay ahí. Sí, y aparte en un día muy especial en el que da comienzo, esperemos que con bien, el cese el fuego y el intercambio de rehenes de nuestros secuestrados, específicamente tres secuestradas, que esperemos que lleguen y esperemos que lleguen con bien y bueno, a cambio también de la liberación de terroristas, todo esto tiene que pasar ya durante el día, ¿no? Sí, bueno, como bien dice usted en su canal, para quienes lo seguimos y para quien no, que lo puede seguir, el señor Marcelo Kicilevsky tiene su canal en YouTube también con el nombre Marcelo Kicilevsky. Estamos en días históricos. La verdad que es eh, no sé si emocionantes, pero históricos. Realmente dramáticos, Sí, yo o sea, diría, ¿no? bueno, y acá en Yad Vashem todavía van a tener que resolver, y la historia dirá de qué manera, ¿no? El tema de cuánto se puede comparar lo que pasó en la Shoah con lo que pasó el 7 de octubre. No se puede comparar, tiene algunos Obviamente. puntitos de contacto acá y allá. Eso Claro, es un claro. poco, pero por ahora Yad Vashem como institución, como centro de investigación que es, todavía no se están inmiscuyendo todavía en ese tema, porque dicen que es todavía prematuro para intentar dilucidar cuáles son los contactos. Pero esto lo digo nada más que porque estoy acá Sí. justamente en Yad Vashem y estamos hablando de víctimas y estamos hablando de intenciones genocidas que tuvo el Hamas el 7 de octubre. Así es, así es. Eh, Y y hoy alguna de las estamos que en un día cumplió, que lamentablemente. sí, y estamos en un día que el tema central para nosotros como israelíes y como judíos es el intercambio de secuestrados, que va a tener un precio muy alto porque los que vamos a liberar como precio a cambio es Mm, terroristas y algunos bastante pesados con cadenas perpetuas encima, ¿no? Por haber sí, sí. asesinado a otros israelíes. Sí, liberamos asesinados por secuestrados, asesinos por secuestrados. Bueno, se ha dicho mucho el estado de salud en el que salen los asesinos de las cárceles que han sido juzgados con métodos totalmente civilizados, con jueces, con abogados, con jurados, y que han recibido condena firme sobre y comprobado, por supuesto, sus asesinatos contra gente que ha sido arrancada de sus hogares, maltratada durante llevamos hoy 161 días. 471 días. Ah, sí, ahí está. Bien. Marcelo, vamos a tratar saliendo de lo coyuntural, ¿no? De lo propio de este día y de mañana. eh, Hay otras historias de intercambios, ¿verdad? En nuestra historia de Israel, de intercambio de Sí. prisioneros. Primero hay que decir que la tradición de rescate de prisioneros es algo que ya figura incluso en el Talmud, es una mitzvah que tiene que ver con, o que tiene el nombre de Pidyon Shvuim, que quiere decir rescatar a los prisioneros porque a lo largo de toda la historia del pueblo judío se han producido y entonces esto ya está incluso reglamentado por la tradición judía, diríamos por libros religiosos, pero no son religiosos cuando hablan de la vida concreta de seres humanos. No, Ujú, la Torá y el Talmud no solamente hablan de ritos, sino también de modos de comportamiento entre el ser humano y su prójimo. Y acá estamos hablando de un comportamiento del pueblo de Israel que tiene que ver con el el no compromiso. abandonar a su suerte. Exacto, ahí está la otra frase, Kol Israel, Kol Israel Arevim Zelazeh, que quiere decir todo Israel es garantes los unos por los otros. Así que bueno, se juntan muchos principios que de alguna manera, Marcos, han dado cabida a lo que es el sionismo
y la creación del Estado de Israel. Es decir, ¿para qué se creó el Estado judío? El Estado judío se crea para que no pasen más pogroms, para que no pasen más Holocaustos, Shoah, holocaustos, para que el pueblo judío tenga un inquisiciones. lugar donde se refugie, exacto, todas las persecuciones habidas y por haber, expulsiones, etcétera, donde para que eso no pase más, porque el pueblo judío no se hace ilusiones de que el antisemitismo se va a terminar, pero sí que ante los actos antisemitas tenemos lo que hacer y tenemos a dónde ir. Tenemos un Y el Estado de refugio. Israel se creó para eso. Y justamente en el Estado de Israel se produce un pogrom, porque eso fue lo que fue el Sí, mínimamente. 7 de octubre, y bueno, y el Estado de Israel no estuvo a la altura de aquel leitmotiv, de aquel raison d'être, diría un francés, aquella Sí, razón de ser que tiene el Estado de Israel. Y por eso hizo muy bien en decir el presidente Yitzhak Herzog que no hay una misión más moral, más humana, más judía y más israelí que sacar a los secuestrados en este momento. así Y es. sí, es cierto que es una tradición del Estado de Israel. No es la primera, no es el primer intercambio de prisioneros, o intercambio de, en este caso, de secuestrados por terroristas. Ujú. Me preguntan siempre, ¿cómo puede ser que por cada secuestrado estemos pagando, no sé, 30 terroristas 30 y o 50 50 también, terroristas? sí. ¿De dónde viene eso? Y bueno, eso viene de intercambios anteriores, esto no empieza ahora. Sí, pero Ya desde convengamos la que yo quiero guerra. resaltar una de las cosas que ¿Mm? dijiste antes, Marcelo, quiero resaltar el origen que es de la Biblia. O sea, estamos hablando para aquellos que no hayan manejado los términos en hebreo, estamos hablando de que esto está legislado en la historia del pueblo judío desde sus orígenes. O sea que no es algo improvisado ni de ahora ni de ninguna otra negociación que haya habido. Esto es el origen y el leitmotiv del pueblo judío, rescatar siempre a su hermano. Y exacto. Y por eso también conviene, Marcos, derribar otro mito, que es Israel no negocia con terroristas. Me van a disculpar, pero Israel siempre negoció con terroristas y siempre lo va a seguir haciendo. Y lamentablemente es una realidad con la que tenemos que vivir, en la que se producen secuestros o en la que se producen toma de prisioneros en guerras. Ujú. Y bueno, la toma de prisioneros en guerras es universal, Sí, sí, por existe en todas las supuesto, guerras, eso no nos pertenece. e Israel siempre ha negociado con sus enemigos, con Egipto, con Siria, con Jordania. Así es, así es. Jordania, cuando vence, por ejemplo, en la guerra de la independencia y toma el barrio judío de Jerusalén, eh, dado que Israel había tomado cientos de soldados jordanos como prisioneros, se sintió mal el rey de Jordania de que no estaba tomando demasiados prisioneros y ordena tomar por lo menos 300 prisioneros civiles del barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. Y bueno, pero al final los devuelve, los trata razonablemente bien Ujú. y los devuelve. Acá estamos hablando Claro, no de tenía una elemento de guerra en la que, intercambio para rescatar a claro, sus soldados. claro, no tenía mercadería para intercambiar, dicho de modo cruel, Sí, ¿no? sí, 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 se Pero es entiende. así. Y Es una entonces negociación. lo que hace, tal cual, bueno, pero al final los devuelve, Israel devuelve también a sus prisioneros de guerra. Esto va a Ujú. ocurrir también en la guerra del 67, va a ocurrir en la guerra del 73. Así es. Eh, Son Y muy en la guerra conocidos de los relatos desgaste, y en la y en guerra la de guerra desgaste del... también. Son muy conocidos los relatos de quienes estuvieron prisioneros de guerra en Egipto, donde los han torturado incluso, los han torturado en Siria, hasta que vino la Cruz Roja. En esos casos sí logró llegar la Cruz Roja a visitarlos y a ver, fiscalizar un poco cómo estaban, pero bueno, finalmente salen también y por supuesto Ujú. que tenemos gente en post-trauma desde siempre aquí en la historia del Estado de Por Israel, supuesto, ¿no? No es así es, así este el es. primer, pero se ha ido instaurando con el paso del tiempo, Marcos, yo no sé si llamarla tradición, a la que Israel también estuvo dispuesto, que es el tema de por cada soldado entregar muchos más
prisioneros de guerra, ya sean soldados o terroristas. Por ejemplo, en el año, no me acuerdo en qué año fue, si fue en la década del 50 o en la década del 70, donde 6 soldados de Nahal son tomados prisioneros por el ejército sirio. Si no me equivoco, fue en el marco de la guerra bueno, en alguna de las guerras, creo que no me Sí. acuerdo ahora, la verdad. Es más, estoy revisando la historia y me encuentro con que hay decenas de casos de intercambios de De prisioneros prisioneros, israelíes claro. Yo estimo que sol, serían el por 73, soldados o por porque terroristas. sí, me imagino que Puede el ser en la caso debe guerra ser el 73 porque en el 67 fue totalmente inverso, fue un avance sobre el Golán y demás que dudo que hayan tenido posibilidades de ellos de tomar Sí, prisioneros. Dejaban los zapatos, ¿usted se acuerda de esas imágenes de las botas de los soldados sirios que se sacaban las botas para correr un poco más rápido? Bueno, sí, esas pero acá me cosas. parece que es un caso anterior, ahora que lo pienso, porque estamos hablando de que el jefe de Estado Mayor era Moshe Levi, Ah, sí, entonces eh, sí, y no, y no el de la guerra del 73, era otro jefe de Estado Mayor, eh, bien, donde Moshe Dayan. sí, el ejército sirio conquistó un puesto del ejército israelí y 6 soldados de Nahal, era un puestito, y 6 soldados de Nahal se rindieron sin pelear. Ujú. Eh, bueno, ¿por qué me acuerdo de Moshe Levi? Porque Moshe Levi los criticó bastante, ¿no? Porque no es el espíritu del ejército israelí rendirse sin presentar siquiera batalla. Claro. Como quiera que sea, estos 6 soldados fueron liberados a cambio de alrededor de 450 prisioneros sirios en manos de Israel. Ujú. Eh, pero el intercambio más famoso de aquella época va a tener lugar en el año 85, que lo van a llamar el acuerdo de Ahmad Jibril, el acuerdo Jibril, que tiene un antecedente en realidad anterior, que tiene que ver con la guerra del Líbano. En el año 83 son Sí. liberados alrededor de 6 soldados también por 4.750 soldados y terroristas en manos de Israel, tanto de Siria como de Líbano, De Hezbollah y de Hezbollah. otras organizaciones. Sí, sí. Sí. Y entonces, bueno, ahí había también Amal y había también OLP, ¿no? O sea, palestinos. Sí. Y Los que en están el en la año frontera. 85, 3 soldados van a ser liberados a cambio de 1.150 terroristas de la OLP, principalmente. Y esto se conoce como el acuerdo Gibril, el acuerdo Ahmad Gibril o el acuerdo Ujú. Gibril. Chibrin. Eh, este es el gran antecedente que uno dice, bueno, no es casualidad Ujú. que después el otro gran hito, ya en el año 2011, va a ser Ujú. el acuerdo por Gilad Shalit. Gilad Shalit. Un soldado del arma de blindados, era Ujú. tanquista, Sí. él va a ser secuestrado desde de la zona de la Franja de Gaza por un túnel. Uno de los secuestradores era nada más y nada menos que Muhammad Sinwar, el hermano de Yihya Sinwar, Ujú. y lo llevan a través del túnel, matan a 2 de los soldados y se llevan Uno de ellos de a uno de Naharía, ellos. Udi Golbasser. No, a Udi Golbasser era un acuerdo anterior que nos hemos salteado un poquito, de 2006, Ujú. donde Udi Golbasser y Eldad Regev son secuestrados y los intercambian también por varios cientos Los de cadáveres. terroristas y nos enteramos solamente en el momento de la En el devolución momento que nos estaban del devolviendo cambio, de cadáveres. intercambio, nos enteramos que estaban muertos. Una cosa Sí, o sea, terrible, la mayoría de terrible. los israelíes. Había otros que sí sabían en los marcos cercanos al ejército y a las y a las dos víctimas, ¿no? Pero el grueso de la sociedad israelí nos enteramos solamente en el momento de la entrega. Y eso fue en el norte, en la frontera norte. Gilad Shalit va a ser secuestrado a Gaza, se va a comer 5 años Así secuestrado es, por Hamas. así Eh, es.
es una persona tímida y muy introvertida, con un mundo interior aparentemente muy rico, y parece que eso fue lo que le salvó la vida ahí durante 5 años Aguilat, sí. en el cautiverio de Hamás, y fue intercambiado por nada más y nada menos que 1027 terroristas de todas las organizaciones, entre ellos el mismísimo Yihya Sinwar, que estaba con cadena perpetua en la cárcel israelí, que tuvo un cáncer de cerebro en su periodo de encarcelamiento y fue operado del cerebro en hospital israelí. Él fue liberado y él es el que perpetró, el que organizó, el que concibió El 7 de la octubre. masacre del 7 de octubre. O sea que estamos hablando, Marcos, hoy en un día donde estamos esperando la liberación de las 3 primeras secuestradas, estamos hablando de un dilema de los más profundos del Estado de Israel a nivel de pueblo y a nivel de gobierno. Estamos hablando de qué hacemos ante estos casos, cuando sabemos que, según las estadísticas que escuchábamos ayer, 88% de los terroristas que son liberados en este tipo de intercambios vuelven al Vuelven a terrorismo, operar. Así es. vuelven Bueno, a operar, vuelven Marcelo, a matar. yo quiero decir, no en favor de los terroristas, por supuesto, pero quiero decir que me imagino que si uno es liberado por un acuerdo de cambio de prisioneros por el grupo que lo libera, difícilmente pueda llegar a la Franja de Gaza el señor y decirle, bueno, muchachos, yo ya tuve lo mío, me libero, no quiero saber más nada con ustedes. No, No, obviamente bueno, no. hay un porcentaje, si es el 88% que vuelve, hay un 12% que dice, bueno, Sí, yo ya está, aprendí lo mío, pagué lo mío, me quiero dedicar a mi vejez con mis nietos, ¿no? hay que ver en qué Eh, condiciones llegan y todo, pero sí, yo sigo, no lo quiero justificar, ojo, pero digo, no, no, estamos no, hablando de un movimiento absolutamente. asesino. Estamos hablando de un Parece movimiento que que, tranquilamente le pueden reventar la familia o lo que fuera, si el tipo se quiere, o sea, le ponen la pistola y dice, escúchame, a vos te sacamos y dejamos adentro a otro por vos. O sea, tal cual. es un margen de negociación difícil para ellos. Bueno, ojalá, este, Sí, pero por eso yo lo que quiero resaltar, Marcos, es la dimensión del dilema. Yo no le propongo a nadie de los que apoyamos el acuerdo porque eh, hay que sacarlos de ahí, y por Pidión Shvuim, y porque es nuestro mandato moral, sí, y porque están sufriendo, y porque hay mujeres que están siendo maltratadas, por decirlo suavemente, sí, ni que hablar, todavía en el día de hoy. ni que hablar. Hay que sacarla. Pero yo no recomiendo descartar de plano el argumento en contra del acuerdo solamente porque lo esgrime un sujeto como Ben-Gvir. No. Acá Lo que está diciendo, convengamos que los dos lados este, forman de alguna manera una balanza, pero eh, en algún momento la balanza se tiene que inclinar, porque no hay posibilidad de mantener el equilibrio de la balanza que sí o que no. Tiene que ser o sí o no. Y si tiene que ser o sí o no, sin duda que va a primar conservar la vida de los ciudadanos israelíes. Y bueno, porque lo es verdad contrario todo es lo que dicen que van a sacrificar a los volver. secuestrados actuales. Claro, pero es verdad que van a decir que van a volver a entrar, estamos dándole soldados nuevamente a Hamas después de que hemos eliminado 15.000. Y entonces le estamos reforzando las líneas a Hamas. Bueno, es verdad, no hay forma, no hay otra No hay posibilidad. salida. No hay otra Ujú. posibilidad. Es un dilema que yo creo que es muy difícil para quienes han tenido que decidirlo, pero bueno, obviamente estamos de acuerdo con la decisión porque no hay alternativa. Yo por lo menos estoy de acuerdo con la decisión porque no hay alternativa, ¿no? Sí, sí, lo decía también Tzachi Hanegbi, el director del Consejo de Seguridad Nacional, en el sentido de es un acuerdo riesgoso, pero es un mandato. No, no lo podemos eludir. Sí, Yo sí, yo abrazo también a la familia, a dos grupos de familias, a las familias de los soldados caídos en esta guerra, que han formado dos foros
dos movimientos, el foro Tikvá, el foro Esperanza, y el foro Gburá, el foro Heroísmo, que dicen no se han alcanzado las metas de la guerra, nuestros hijos habrán muerto en vano, esta es la Sí, sensación que se exacto, llevan, exacto. Que también es eh, válida, sí, sí. y, y es válida. Si yo no discuto con familias dolientes, familias Yaculot, No, no. y también con otro grupo de familias, que es las familias de las víctimas del terrorismo, de aquellos terroristas que van a ser liberados, donde el Sí, gobierno afirma, esto hay un amparo en la Corte Suprema incluso, pero si no ocurrió ahora va a ocurrir después, que es avisarle y contener a cada familia del asesino de sus de sus propios familiares hijos, sí, sí, o que van a ser familiares. liberados en este acuerdo. Me Ujú. parece que hay que manejarlo esto con muchísimo, muchísimo cuidado. En Israel sí hay una tradición de manejar estas cosas con mucho cuidado. Pero Mm. imagínese cómo están estas familias ahora en este momento que les están avisando el asesino de tu hija, de tu hijo, que Va a por un salir. asesino en un atentado, ahora sale en libertad. Y Y como bueno, usted dice, yo, a súmele ver, otro grupo de familias que son los secuestrados que todavía quedan adentro. claro, todavía no hay garantías de que la segunda fase del acuerdo Claro, va a cumplirse y se van a terminar de liberar a por todos, supuesto. porque O el sea, gobierno mantiene y ha logrado mantener el acuerdo, por lo menos dice, tenemos garantías de Donald Trump de que vamos a poder volver a los combates entre una fase y la otra si el Hamas no lo cumple. Yo lo que ok. digo es que hay que liberar a todos y el Hamas siempre, siempre, y repito, siempre va a dar una nueva excusa para volver a los combates. A mí me gustaría que fuera ya con todos los secuestrados de nuestro lado y después hacer lo que Así haya que es, hacer. exactamente. Marcelo, lo dejo, yo sé que está ocupado y la verdad que le agradezco muchísimo por este tiempo que nos da para Radio Nadaría. Para nosotros es un lujo tenerlo como siempre. Aquellos que lo quieran seguir todos los días en Marcelo Kicileski en YouTube, en su canal a partir de las 10 de la noche, o bueno, cuando pueda ahora. Sí, bueno, en este Sí, momento, ha estado cuando puedes, saliendo, hace 5 días que estoy yo con sé, yo sé. videos estreno a las 7, 8 o 9 de la mañana, pero siempre lo pueden ver en diferido durante todo el día. Exactamente. Igual que nosotros. Le mando un abrazo grande, ¿eh? Buena semana, como pueda Un ser. abrazo grande, buena semana y que tengamos muy buenas noticias, Que por tengamos lo mejores menos noticias. Exacto. mejores noticias, tal cual. Mejores. Un abrazo Bueno, grande. un abrazo, Marce. Gracias, ¿eh? Chao. Chao, Marcos.